@RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y como siempre nos quedamos cortos cuando hablamos con nuestro ilustre y querido amigo el profesor Carlos Ñáñez. Vamos a saludarlo ya de una vez, deseándoles como siempre lo hacemos todo el equipo del programa y toda Radio Caracas, mucha salud para él, para toda la familia. Profe, un gran abrazo, bienvenido siempre. Qué bueno es conversar de nuevo con el profesor Carlos Ñáñez. ¿Cómo estás, profe? Fuerte abrazo, Erika, Mingo y la radioaudiencia de RCR. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Bueno, nosotros queremos arrancar rápido y queremos comprometerlo, profe, más de hablar de ciencias económicas, hablar de filosofía y hablar de política. Y a propósito del más reciente escrito suyo en El Carabobeño, que tituló El silente tránsito de la emergencia humanitaria, crónicas sobre la levedad del ser. Y además cita, por supuesto, a Milán Kundera, que es lo que queremos comprometerlo para que usted nos haga esta explicación, porque todo en este mundo está perdonado de antemano y por lo tanto cínicamente permitido. Usted cita a la broma, usted cita la risa y el olvido y por supuesto la insoportable levedad del ser. Y lo trae al presente y nosotros tomamos un pequeño párrafo que nos pareció desgarrador. En nuestro ex país todo se olvida, todo es un chiste, la risa acalla la tragedia de una sociedad primitiva, improvisada, improvisante e improvisadora. Somos un aluvión, una cosa que está a punto de derrumbarse, un colapso eterno, un riesgo de cataclismo inmenso, de colapso inminente. Somos una amenaza extrema, un aluvión que está a punto de derrumbarse sobre la vida de todos. Caramba, de verdad que se nos pararon los pelos cuando leímos esto y por eso queremos comprometerlo para que usted nos haga un análisis de la situación de Venezuela tomando en consideración estos tres textos de Milán Kundera, profe. Bueno, tengo que decir la verdad porque es la realidad, ¿no? El artículo del Carabobeño obedece, a la disciplina de la escritura semanal y en el caso particular a una actividad o para fortalecer una actividad de mis estudios doctorales en este momento en filosofía. Sobre todo lo relativo al análisis hermenéutico, que es el uso de los textos para poder interpretar las realidades que nos toca vivir. Uh-huh. Y me pareció que utilizar al novelista checoslovaco Milán Kundera era lo más apropiado para poder explicar esta crisis humanitaria que vive Venezuela, que es silente, que es una crisis humanitaria que está latente, que es una crisis humanitaria que está, omnisciente en la vida de todos los venezolanos, pero que no tenemos capacidad ya de definirla con el mero empleo de las ciencias económicas o de las ciencias sociales, o de la sociología, o de la politología, o de las ciencias de la comunicación. Entonces utilicé el recurso literario de Milán Kundera, particularmente su primera obra, o una de sus primeras obras, La Broma, sí. En checo es Descent. Y él hace allí una sátira de el modelo estalinista de gobierno instalado en uh-huh. Praga, uh-huh. en Checoslovaquia, en su país, que perdió la cultura. Checoslovaquia, la República Checa es una sociedad que tiene cultura propia desde el 91 hasta la fecha. Antes del 91 no había cultura propia. Claro. En la República Checa había la verdad única impuesta por el Partido Socialista
comunista, por el Partido Comunista, y de la broma, que es una novela en donde se define como la puerilidad, la futilidad, la levedad de una broma en una sociedad, o de un chiste o de una chanza en una sociedad que por lo rudo de las condiciones le ha tocado dejar de tener sentido del humor, dejar de tener capacidad ontológica y óntica, es decir, dejar de tener capacidad del ser o refugio para el ser. Esa broma se construye en torno al espectáculo hórrido de la escenificación política del socialismo estalinista. Claro. Luego de esa obra, me pareció fundamental citar Risas y Olvido, porque hay un proceso societario que viven las sociedades, que viven los conglomerados sociales afectados por modelos de corte totalitario y tiránico, en donde el olvido colectivo es la principal preocupación que nos debe llamar la atención. No solamente la distopía del horror, la posibilidad de ir a la cárcel, la posibilidad de ser exiliado, expoliado, desaparecido, perseguido. No, es también la posibilidad de que la población olvide quiénes son los responsables de la inmensa suma de malestar que están viviendo. Y la sociedad venezolana... Pero sentimos lástima también por nuestra miseria, profe, allí. Sí, hay en Risa y Olvido se da el término de esa autoconmiseración. Exacto. Que sentimos los venezolanos y que sentimos los ciudadanos de un país frente a nuestra propia miseria cuando la comparamos con la vida de los otros. O sea, y es un proceso muy doloroso, esa comparación continua de por qué si yo trabajo, por qué si yo hago las cosas bien, por qué si yo no robo, por qué si yo soy un ciudadano ético, tengo que estar sujeto a un proceso de vaciamiento, digamos que del espíritu, a una suerte de levedad que se vuelve insoportable personal, y de la miseria personal, sentir lástima por nuestra propia miseria y comparar nuestra existencia mísera con la opulencia de los demás. Es un término checo que se conoce como litots, y así lo llama Milán Kundera en su obra Risa y Olvido. Y que además es muy propio eso de estos tiempos brutales, ¿no? Es muy propio de nuestro... Yo defino los tiempos brutales, claro. En una sociedad donde la gente fallece por ausencia de medicinas, donde no hay sistema educativo, donde no hay sistema de salud, donde no hay servicios públicos, pero no basta. Y no hay educación. No hay educación, Nico y Erika, y no basta la oportunidad para escenificar cualquier tipo de festividad. Aquí este régimen tiene siempre planteada la posibilidad de convertir la tragedia en fiesta para poder acallar lo que digo aquí. Por eso, no solo a ustedes se le levantaron los vellos del cuerpo al leerlo, sino que yo lo escribí con un grado de frustración superlativo. Eso de que no es, primero, aceptar que Venezuela dejó de ser un Estado inicialmente para asumir que somos un ex país, donde todo se olvida. En Venezuela todo se olvida. En Venezuela se olvidó que el 4 de febrero se hizo un golpe de Estado. En Venezuela se olvidó que el 27 de noviembre del 92 se hizo un golpe de Estado. En Venezuela se olvidó que Hugo Chávez Frías cerró los medios de comunicación masivos, Radio Caracas, Televisión, que Hugo Chávez Frías con un pito en la boca expolió a la gente de Petróleos de Venezuela y convirtió a Petróleos de Venezuela en esa chatarra andante que es incapaz de producir petróleo y producir gasolina para satisfacer los requerimientos de la población nacional. En Venezuela se nos olvidó que el chavismo
chavismo es responsable de la hiperinflación. En Venezuela se nos olvidó que el chavismo es responsable de la caída del 75% del Producto Interior Bruto. Y en Venezuela el año pasado convalidaban muchos académicos que el país se había resuelto. Sí. Y todavía hay empresas encuestadoras que definen que el país, que hay confianza en el país. Gracias a Dios que tenemos el aval de universidades serias como la Católica Andrés Bello, que es la más pública de nuestras universidades privadas, que en un estudio muy serio de Psicodata definió que el 79% de los venezolanos no tienen confianza en la resolución de los problemas económicos del país y el 90% de los venezolanos tenemos desconfianza. Por eso es que defino a Venezuela como una cosa, como un aluvión, como una eterna amenaza. Los venezolanos vivimos en filosofía, eso, o sea, es una escuela de pensamiento que se llama la Escuela de Pensamiento de la Sospecha Eterna, y en Venezuela vivimos todos bajo el esquema de la sospecha eterna, de ser culpables de cualquier tropelía, de ser sometidos a cualquier calumnia, de ser exhibidos como un chivo de feria por este gobierno en cualquiera de sus medios de comunicación. Esto es un gobierno que monopoliza el odio, y esa va a ser mi próxima columna. Claro, pero y además yo agregaría que dentro de su estrategia está aniquilar al ciudadano. Y entonces aquí nos están preguntando, claro, ¿qué hacemos los ciudadanos? Porque nos están dejando sin hogar país. No hay hogar país. Que el profesor Yáñez nos analice eso. Bueno, en el artículo del Carabobeño lo defino, no tenemos país los venezolanos. Esto que llamamos Venezuela no es Venezuela. Y eso quizás es el peor de los exilios, porque el que se fue del país se llevó la fotografía de cómo era Venezuela en 2017, de cómo era Venezuela en 2014, y así quedó grabada en su gnosis. Nosotros tenemos que coexistir todos los días con una Venezuela que no es Venezuela, ustedes en Caracas, con una urbanización como Las Mercedes, que ya definimos el porqué de la burbuja especulativa que había allí, que no era más que la inversión de lo mal habido, y en un entorno en donde los corruptos llaman a otros corruptos. Entonces es una suerte de distopía totalitaria a lo Orwell de Animal Farm, en donde dos cerdos se ponen en las patas traseras y se hacen bípedos y comienza a establecer formas de control social. El venezolano dejó de ser venezolano. Nosotros no tenemos residencia del ser, porque no tenemos un lenguaje capaz de definir nuestra realidad, porque somos infinitamente pobres en el lenguaje. Erika, Mingo y la radioaudiencia. Una sociedad que define y defiende el nihilismo de una política pública de la fiesta eterna, de la chanza eterna, de la burla eterna y del divertimento eterno por encima de una crisis humanitaria silente, es una sociedad que tiene que autorrevisarse. Aquí en el estado Carabobo trajeron a un cantante de música, bueno, eso se puede llamar música, a un señor que hace estética de la música delincuencial, y lo llevaron al penal de Tocuyito para que fuera a visitar a un preso. Entonces yo pregunto, ¿cómo nos vamos a escandalizar de que tengamos corrupción en Venezuela cuando el Estado permea, absuelve las conductas criminales? ¿En dónde está el sentido ético del Estado? ¿En dónde está el cariz ético del Estado? La obra de Colbert, los estados morales de la educación. Entonces esto es un país en donde se le pide a los venezolanos no odiar, porque está prohibido odiar, pero el gobierno sí tiene permitido odiar. Hay un monopolio de la pobreza, del odio para el gobierno, y hay una permisividad para el odio desde el gobierno. Sí. El gobierno puede odiar, aniquilar, desaparecer, expoliar, someter al ostracismo. Y no solamente el gobierno, Erika, Mingo y la radioaudiencia, también sus colaboradores. No hay nada más peligroso en Venezuela que decir la verdad. No hay nada más peligroso en Venezuela que tener la razón. Y por eso en esta revisión hermenéutica hago referencia
a la última obra de Milán Kundera, quizás la más conocida de Milán Kundera, que es La insoportable levedad del ser. Vamos a dejar eso para la próxima. Lo leve. Vamos a dejar eso para la próxima parte, profe, porque ya nos están solicitando un contacto con Máster. Aquí nos recuerdan y que lo del olvido colectivo, sí, ya se lo mencionamos al profesor Ñáñez, pero tiene que ser en la próxima parte, amigos, porque vamos a un breve intervalo comercial. En momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Mire, hay una promoción de Produzca que quiero que aprovechen. Es una promoción de botas. Claro, yo voy a ir un poco más allá de mis amigos de Produzca porque ellos, que son expertos en la materia, nos están diciendo que estas botas de seguridad, que son marca Fion, a un precio de promoción insólito, aquí lo tienen en el Instagram, son ideales para jornadas laborales en industria petrolera, por ejemplo, o pesquera, alimenticia, metalmecánica, de construcción ligera, etcétera. Pero yo iría más allá. Estas botas representan seguridad integral a los pies. Esa promoción que usted está viendo allí, aprovéchela, porque la suela, la forma como ha sido elaborada esta bota, pues, ¿no? Porque es una bota para el trabajo. Yo quiero que usted consulte y contacte a mis amigos de Produzca y aproveche la asesoría que es gratis de los expertos que están en Produzca. Yo insisto permanentemente en que ustedes deben por este tipo de promociones solicitar el catálogo de Produzca aquí, www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y mi querida amiga, usted va a quedar para parar tráfico, porque si usted me hace caso, y yo sé que me hace caso, va a venir al Salón de Belleza Tarena, con doble E, Tarena, y aquí va a lograr el look Pretty Woman, como lo tiene ahí de fondo, el look de la mujer bonita, y así va a quedar usted, pero con su personalidad intachable, porque esa es una de las cosas que tiene Teresa, el respeto por lo que usted transmite, por lo que usted trasluce y por lo que ella va a lograr con sus con el equipo de profesionales peluqueras y manicuristas, porque van a analizar desde su personalidad, pero el color de su piel, el tipo de cabello que tiene, la forma como usted se viste, lo que usted proyecta, pues la imagen que usted proyecta va a ser realzada en el Salón de Belleza Tarena. Yo quiero que haga su cita. Hoy martes puede ser recibida, mañana hasta el sábado. 0414-222-6577. Estamos en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta, no tiene pérdida. Salón de Belleza Tarena, con todo cariño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Sí, ya lo apunté aquí, lo del olvido colectivo. Estamos conversando con el profesor Carlos Ñáñez. Seguramente muchas de las personas de nuestro auditorio han leído a Kundera. Le dejamos con puntos suspensivos adentrarnos en la insoportable levedad del ser, pero ha traído a Venezuela. Hay que tropicalizar un poco ese texto, que me imagino es el trabajo del profesor Ñáñez. Y Erika lo quiere saludar, profe, porque Erika está en una misión secreta de nuestro programa y está en otro lugar y no está aquí en el estudio, y lo quiere saludar. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está usted? Leyendo un poco los comentarios de nuestros amigos del programa, sin embargo veo uno que me parece súper interesante, de Isbelia Leones, que a propósito del premio que recibió Rafael Cadenas, quería saber si usted había tenido oportunidad
de analizar su discurso, en vista de que usted siempre es un hombre tan culto y tan leído, que yo creo que es algo que nos hace muchísima falta en esta sociedad venezolana. Sí, tuve la oportunidad porque un muy buen amigo ayer el grupo de columnistas de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo, el doctor Rafael García Márquez, me hizo llegar el discurso de Rafael Cadenas y luego lo pude ver en diferido porque no había energía eléctrica en ese momento en la ciudad de Valencia. ¿Qué se puede extraer de Rafael Cadenas? Primero, la humildad de Rafael Cadenas. Primero, ese sentido de humildad que solo la sabiduría sabe dar. Ese sentido de humildad y de decencia que solo la sabiduría sabe dar. Ese sentido de repudio a la opulencia extrema porque ya se sabe quién es uno y no tiene uno que demostrar algo que no es. Y sobre todo me encantó de Rafael Cadenas cuando una periodista le preguntó si había recibido una felicitación de parte de su gobierno y dijo que no la esperaba ni la necesitaba. Y eso solamente reivindica la obra de Rafael Cadenas, que es un libro que yo tengo como un mantra en mi portafolio de clase. Llevo el poemario de Rafael Cadenas y siempre termino las clases con un verso de Rafael Cadenas porque creo que es necesario reivindicarnos con el hecho de que los venezolanos logramos obtener ese galardón de la lengua española. Rafael Cadenas es el bálsamo que nos cura de la pobreza del lenguaje que se ha establecido por más de 25 años en este país para poder empobrecernos desde el punto de vista de la gnosis y del espíritu. Volviendo ahora a la revisión hermenéutica de mi columna, en esa insoportable levedad del ser de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser demuestra la fragilidad absoluta del individuo frente al contexto y explica el desapego y la despersonalización. Los venezolanos somos ciudadanos desapegados, los venezolanos no tenemos apego porque nuestros afectos se nos han ido, porque no podemos tener apego material hacia nada, porque no sabemos en qué momento nuestra vida va a pesar 23 kilos y vamos a tener que irnos de este país. Los venezolanos estamos despersonalizados, porque aquí si usted piensa distinto, usted recibe un remoquete, bien sea de escuálido, gusano, pitillanqui o cualquier otro calificativo que permita, que haga potable la tropelía. En ese proceso de despersonalización que vive Venezuela, lo vivió la Europa del Este. No es necesario tampoco leer para estar, al que no le gusta leer, para estar informado. Pueden a través del cine, del buen cine, estar al contexto de la realidad que pasa en Venezuela. Yo los invito a ver una película que se llama Goodbye Lenin, Adiós Lenin, sí, en donde se explica lo que una sociedad totalizante puede hacer en la mente de una persona. Correcto. Entonces, en ese proceso de abandono y de soledad y de fractura de la confianza en el cual todos estamos expuestos, nadie escapa y hay un repudio general hacia el hecho ontológico, hacia el ser, hacia el ser humano. Los modelos absolutamente totalitarios se vuelven cada vez más fuertes cuando destruyen al ser humano, cuando deconstruyen a la característica ontológica del ser humano y parafraseando a Heidegger en su obra El Ser, Dasein, en alemán, para Heidegger, el lenguaje era la residencia del ser, o es la residencia del ser. Y si nosotros no tenemos una residencia del ser, nosotros vamos a ser una sociedad vaciada en el espíritu y con pobreza espiritual. Por eso en nuestra sociedad todo se olvida, es un país improvisante, improvisador, un aluvión, una amenaza
Erika, Mingo y la radioaudiencia, aquí todos nos despertamos y nos acostamos con el Jesús en la boca, como dirían las abuelas, esperando que algo ocurra, esperando que se va a anunciar. Aquí ni siquiera el aumento salarial es una cosa normal, sino que tiene que estar envuelto en un tupido velo de mentiras y de verdades y de falsas expectativas. Como corolario, la crisis en Venezuela sigue hirviendo como un aceite rancio mientras se hace un espectáculo de bragas anaranjadas. Sí, el país es un show. Mientras se hace un espectáculo de unos corruptos que son llamados corruptos por otros, mientras no se nos explica cómo un privado de libertad que pasa a ser responsabilidad del Estado pierde la vida y se suicida, y sencillamente se investiga el suicidio, y eso hay que analizarlo, porque el fiscal dice que solamente se va a analizar el suicidio. Yo tengo que analizar la causa de la muerte, porque si no estoy reconociendo de facto y ex ante que hubo un suicidio, yo tengo que verificar qué es lo que ocurrió. Entonces esta gente están replicando los errores que se tuvieron en el pasado, pero con una suma de crueldad que es propia, como lo digo en el artículo, de Antonin Artaud, quien es reconocido como el padre del teatro de la crueldad, y habla de los anarquistas coronados, y que debe de llamar la atención Erika, Mingo y la radioaudiencia. Y yo no quiero erigirme en conciencia moral de nadie, porque no es mi rol, sino en mi condición de profesor debe de servir como advertencia para aquellos que coquetean con estas formas del ejercicio del poder, porque nadie en totalitarismo está protegido, porque nadie tiene una égida. Una égida es el escudo que te protege de una situación absolutamente riesgosa. Nadie tiene esa égida de protección frente a un régimen que es inmisericorde contra sus propios colaboradores. Yo defino a la revolución como la obra de Goya, Saturno devorando a sus hijos, está en el Museo del Prado en España, que es un viejo esquizoide con el torso de un niño ensangrentado engulléndolo. Eso ha hecho esta revolución. Y no esta revolución, todas las revoluciones. Erika, Mingo y la radioaudiencia. Yo soy profesor de filosofía política del Seminario Mayor San Pablo Apóstol en Maturín. Y allí le explico a mis estudiantes que desde la primera revolución, la Revolución Francesa, que es el suceso político de la humanidad, de la modernidad, hasta esta cosa que llamamos revolución bolivariana, las revoluciones se han convertido en las peores vengadoras de sus colaboradores más cercanos. Las revoluciones engullen a sus creadores. La Revolución Francesa decapitó a Robespierre. La Revolución Francesa se salió de control. La Revolución Cubana cobró la vida de sus colaboradores. La Revolución de Allende en Chile tuvo también una suma de errores y de atropellos que la gente no olvida, porque aquí hay un gran problema en términos del olvido colectivo. Exacto. Y es que nos acordamos de los horrores de la derecha, pero enaltecemos y exculpamos a la izquierda. La derecha es malísima porque la derecha tiene a Pinochet y tiene a Hitler, pero la izquierda es peor o es igual de cruel porque tiene a Stalin y porque tiene a Lenin y porque tiene a Pol Pot y porque tiene a Mao y porque hay países que son pesadillas geográficas. Norcorea es una pesadilla, es una suma de terror espantosa con la cual este gobierno tiene proxemia. Entonces uno se pregunta, el nivel de locura y de olvido colectivo nos va a llevar a ser una sociedad enferma como la sociedad norcoreana. Que no someten al olvido colectivo porque el régimen no tiene justicia, no tiene lenguaje moral, profe.
Sí. No, no lo hay. El régimen no tiene escala moral, el régimen no tiene justicia moral. Hay una justicia acomodada para el régimen, hay una moral para el régimen, hay una forma para el régimen y hay una corrupción que el régimen permite. De resto, todo es civilidad del espectáculo. Y si no me torno fastidioso, como siempre, recomendando lecturas, hay una obra de Norman Manea que yo creo que es fundamental, que se llama El payaso, el dictador y el artista, y que la deberíamos de leer y de revisar para poder entender cuál es esa sumatoria que tenemos en el país de extravío y de olvido colectivo. El olvido colectivo no es otra cosa que el extravío social. Este país, si tuviera un atisbo de educación, si tuviera un atisbo de moralidad y si tuviera un atisbo distinto de la pobreza del espíritu y de la pobreza del lenguaje, no le permitiría al chavismo tener ningún grado de popularidad, pero ni siquiera el 20%. Entonces, cuando uno se entera de que aquí hay gente que todavía apoya esto y lo apoya a hurtadillas, y ya no lo apoya a hurtadillas, sino que lo apoya abiertamente, el problema no es el régimen también, el problema somos nosotros, que nos hemos dejado permear, como decía Hannah Arendt, por la maldad. Y la maldad, amigos, es un hongo en donde no crece absolutamente nada. En Venezuela no crece ni prospera absolutamente nada porque la maldad, que también es leve, hay un libro de Hannah Arendt que se llama La levedad del mal, y juicio y responsabilidad, que lo recomiendo para su lectura, en donde explica que la maldad es un hongo, es una cosa que no permite que se respire con libertad, que se conspire con libertad. ¿Y qué es conspirar? Que quiero aclararlo. Conspirar es el acto de respirar en conjunto el aire de la libertad. Conspirar es el acto de respirar el viento de la libertad. Eso que tuvieron los argentinos y pudieron respirarlo en la década de los 80, al final de la dictadura. Eso que nos habla y que nos canta el poeta Benedetti, y lo que nos plantea el poeta Rafael Cadenas en su verso, que yo no me canso de repetir, que Venezuela, por encima de la verdad y a pesar de ella, en la hendidura busca su verdadero rostro para curarse, y no hay mayor respuesta de que en esa hendidura en donde buscamos el verdadero rostro para curarnos están los programas con los periodistas independientes como ustedes y no propagandistas, están los espacios libres de escritura como el diario El Carabobeño y como el diario El Nacional, que no tienen papel periódico, pero que permiten la creatividad de las redes sociales, no para el nihilismo, sino para la formación. Para pensar. Si me permiten, ya para culminar, quiero terminar con una máxima de Milán Kundera. La fuente del miedo está en el porvenir, y el que se libera del porvenir no tiene nada que temer. Los venezolanos, lamentablemente, y sonará muy fuerte lo que voy a decir en este momento, no tenemos porvenir. Por ende, no tenemos nada que perder mientras la crueldad esté instalada en el poder. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo, profe, excelente mujer, de verdad. Qué gran programa, qué grandes reflexiones del profesor Carlos Ñáñez. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy es